Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos considerando el libro de Levítico, ¿no? El libro de Levítico es una obra muy maravillosa, es una bendición delante de Dios. Es por eso de que nosotros debemos conocer, debemos aprender. Ya le decía de que el libro de Éxodo nos habla de la redención del pueblo de Israel, como un mensaje muy directo hacia el pueblo, a que el pueblo tenga que recibir las órdenes de parte de Dios a través de Moisés, directamente desde el monte. Dios habló desde el monte de Sión al pueblo de Israel, dio mandamientos muy especiales al pueblo de Israel, y eso también es para nosotros, de alguna forma. Espiritualmente llegamos también a recibir de parte de Dios. Pero ya en el libro de Levíticos podemos ver de que Dios hablando, Dios ministrando, enseñando a través ya no del monte, sino desde el tabernáculo de reunión. La palabra de Dios es expuesta y es dada de una manera eficiente al pueblo del Señor. Y vemos de que en este libro de Levítico nos habla de que Dios es mencionando y enseñando Amén. Sí, sí. la palabra correctamente. Amén. Entonces yo creo que es importante para nosotros. Como les decía, en el libro de Levítico, Dios habla desde el tabernáculo. Una instrucción muy especial al sacerdote, a las ofrendas que deberían ofrecerse. Por eso es que Señor. le decía que tiene 9 divisiones muy importantes. Primero acerca de las ofrendas, ¿no? La ley de las ofrendas, del capítulo 1 al capítulo 6, inclusive cerca del 7 también algunos aspectos que todavía se mencionan. Entonces, para nosotros es importante eso. Ahora hemos considerado ya el capítulo 1, donde hemos visto que las ofrendas son de distinta manera. Se ofrecía un becerro o un buey, ¿no? El becerro era tipo de Cristo como un siervo paciente, porque así es el becerro. El buey es tranquilito, se le puede manejar, a veces se le puede, quizás a través de una soga, hacer que se conduzca el siervo pacientemente, y es abnegado. Así también nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte por nuestros pecados. Sí, sí. Y vemos también un cordero es tipo de Cristo en su rendición voluntaria. El cordero no dice nada, el cordero se presenta como una ofrenda de sacrificio, no dice nada. Le pueden degollar, le pueden cortar, el corderito está tranquilo. El macho cabrío, hemos dicho que el macho cabrío es tipo del pecador, es tipo del pecado. Cuando aparece en relación al sacrificio, nos habla de que el hombre ha cometido un pecado. Por eso es que se ofrecía como ofrenda el macho cabrío. Una condición de maldición de que el hombre necesita redimirse de su pecado. La ofrenda de las tórtolas y los palominos, hemos dicho también que es símbolo de inocencia, ¿no? Entonces el pueblo ofrecía eso porque consideraba de que era importante también presentar de esa forma, ¿no? Era en relación a la pobreza material. No todos podían poseer un corderito, no todos podían ofrecer una ofrenda de un becerro o un cabrito, no podían. Entonces algunos ofrecían algunas tórtolas, algunos palominos, ¿no? Unas palomitas ofrecían como ofrenda. Ya en el capítulo 1 hemos estado viendo de que era necesario que la presentación de la ofrenda sea realmente cuidadosamente preparada. El sacerdote lo hacía que se pueda degollar los animales así, tanto los bueyes o los corderitos o los cabritos sean degollados, y también esa sangre sea rociada en el altar, sea rociada, sea recibida como una ofrenda grata
a Dios, donde era llevado por el sumo sacerdote al final, entraba al lugar santísimo y ponía esa ofrenda en el lugar del propiciatorio. El propiciatorio era un lugar apropiado en el altar, ¿no? Era importante para Dios que el hombre sea presente esa ofrenda. Vamos a ver el capítulo 2, donde nos dice de que las ofrendas deben ser de un olor suave, como figura de las perfecciones humanas de Cristo. Cristo Jesús, nuestro Dios, fue perfecto. Dios en su perfección, Dios en su humanidad, Dios presentándose como ser humano en la persona de Jesucristo. Por eso su nombre Jesús, ¿no? Entonces es importante para nosotros. Cuando alguna persona ofreciere, dice, oblación a Jehová. ¿Qué es la oblación? Es la ofrenda. Ofrenda a Dios quiere decir oblación. Su ofrenda será, dice, flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá allí sobre ella incienso. Miren, la flor de harina era una medida de la harina que también se podía echar con aceite, dice, y sobre ella se puede echar incienso. Y lo traerá el sacerdote, los hijos de Aarón. De ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina. Miren, un puño de aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memoria, ¿no? Porque uno tiene que estar consciente de la ofrenda que presenta a Dios, de la ofrenda que es para Dios. Y lo que resta de esta ofrenda será de Aarón y de sus hijos. O sea, las personas traían su flor de harina o la cantidad de harina que traían, y de ahí tomaba, dice el sacerdote, una porción con su mano y lo mezclaba con aceite. Y eso lo echaba al altar para que se arda. Qué bonito, qué interesante. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, dice, algunos ofrecían, no solamente era directamente en el altar, sino se podía ofrecer una ofrenda cocida en hornos, tortas de flor de harina, miren, hasta tortas, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. ¿Usted sabe lo que son los hojaldres? Bueno, a ver, le voy a poner algo, como un ejemplo. Usted ha visto las empanadas de hoja, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se hace, cómo se realiza los hojaldres? Se mezcla, dice, la harina con manteca o con aceite. Se va amasando, de tal manera que se hace cocer y salen como hojas. Cuando sale del horno ya salen como hojas. No se hace una masa sólida, sino como distintas capas de hoja. Esos son los hojaldres. Más si ofrecieres ofrenda, dice, de sartén, será flor de harina sin levadura. Hay ofrendas que se preparaban en un sartén. Eso se traía también, sin levadura, amasada con aceite. La palabra de Dios siempre nos habla de la levadura, hermanos. Es importante que nosotros entendamos qué significado tiene la levadura. ¿Por qué Dios nos dice que debe ser sin levadura, no leudado? Traerás a Jehová, dice, la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual lo llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda para memoria, para arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda, lo que sobra, quiere decir, será de Aarón y de sus hijos. O sea, el sacerdote podía recibir, podía compartir algo, si es algo bueno. Es importante para nosotros todo esto. En cuanto al significado de la levadura,
podemos ver muchos pasajes que nos hablan de la levadura. La levadura es algo que nos dice de que es importante ver de que la levadura nos muestra que no siempre es, digamos, es adecuado a la presentación del Señor. La levadura es algo que produce, es un elemento que produce fermentación en la masa. Por eso es que cuando se prepara la masa, se realiza para hacer un pan, tiene que tener levadura, ¿verdad? Para que crezca y así. Pero Dios dice, no, yo no quiero una ofrenda así. Yo quiero una ofrenda donde sea una masa solamente, una masa que no tenga levadura. Entonces es importante para nosotros, ¿no? Todo eso. Y dice, a ver, sigamos haciendo lectura. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Por qué nos habla de la levadura y nos habla de la miel? La levadura era importante tomar en cuenta de que no debería mezclarse. Tampoco la miel. La miel significa dulzura. Entonces, la dulzura no puede simbolizar la gracia de Dios. La gracia del Señor es aparte. O sea, el hombre no puede decir, no, yo también voy a hacer o yo voy a hacer a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. La gracia de Dios ya está instituida. Tú no tienes que hacer nada para decir, ahora yo voy a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces es importante, ¿no? Es importante ver todo esto. Sigamos haciendo lectura de lo que dice la palabra del Señor. Presentarás, dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. A veces uno dice, no, yo voy a presentar lo mejor para el Señor. No, dice, si no hay sinceridad, si no hay honestidad en lo que tú presentas a Dios, no va a subir con un olor grato. Miren qué interesante, el versículo 13 dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hay algo bien importante, ¿no? Quizá usted no conoce o tal vez sabe también. La sal había sabido neutralizar la levadura. Por eso al pancito siempre hay que ponerle salsita. Cuando uno está preparando su pancito, tiene que tener, para que esa masa sea adecuada para preparar pan. ¿Cómo sería si no se le pone sal? Seguramente la masa crecería y no tendría, digamos, un tiempo, seguiría aumentando y en forma de globos nomás se prepararía. Neutraliza la sal. Qué lindo, ¿verdad? Es importante. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias tostadas, tostarás al fuego las espigas verdes. Cuando mucha gente ofrecía también, ¿no? Decía, esta es mi ofrenda, llevaba el fruto de su trabajo, el trigo y todo eso. Dice, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de sus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda al sacerdote. El incienso no era un incienso puro, hemos visto eso en Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. Tenía que ser preparado como un perfume aromático, porque esa es la ofrenda que se presentaba en el altar, donde se ofrecía como una ofrenda el incienso, que es figura de las oraciones y también es figura de la alabanza a Dios. Cuando uno alaba a Dios, cuando uno canta cánticos a Dios,
tienen que ser de lo más profundo de nuestro corazón. Esa alabanza es del cielo, música del cielo. Entonces el sacerdote dice, hará arder el memorial de parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Eso es ofrenda cuando se hace correctamente. Si su ofrenda, dice en el capítulo 3, la ofrenda, olor suave, Cristo nuestra paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho. Miren, todo lo que estamos viendo, las ofrendas del vacuno, el macho cabrío, si tenía que ser sin defecto, todo eso, eso era como una anticipación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy en día nosotros no tenemos que hacer nada de eso, hermanos. No tenemos que sacrificar un corderito y decir, Señor, esto es tu ofrenda para ti. No, Cristo Jesús ya pagó por nosotros. Amén. Amén. Estamos viendo para conocer, para saber lo que Dios había mandado al pueblo de Israel. Pero como una anticipación de que Cristo vendría como el Cordero de Dios. Por eso Juan decía, ¿no? Cuando estaba ministrando en el Jordán, decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y cuando se apareció, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo se apareció para ser bautizado. ¿Qué dijo él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero. Él es nuestra Pascua. Él es quien dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Entonces dice, el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará a la puerta del tabernáculo. Había un lugar especial para degollar al animalito. Y los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán el sacrificio de paz, presentarán. Y no solamente eso, sino también lo degollarán bonito. Inclusive los riñones, la grosura. ¿Qué es la grosura? Es la grasa. Es la grasa, el sebo que tiene el animalito. Dice que esa grasa no es agradable a Dios. Y la grasa es figura del pecado. La figura de que nosotros a veces, nosotros le llevamos nuestro pecado a Dios. Esa grasa tiene que ser quemada. A Dios siempre le ha agradado la carne que esté sobre el altar. Eso quiere decir que toda esa grosura tiene que salir. Todo ese pecado tiene que salir. No tiene que permanecer en nuestra ofrenda. Y dice en Romanos, ¿verdad? En el capítulo 12 nos dice, ustedes preséntense como ofrenda agradable a Dios. O sea, nosotros somos esa ofrenda cuando nos presentamos a Dios para ofrecerle un sacrificio, una ofrenda de alabanza, de adoración, de búsqueda a Dios. Y no tiene que haber grosura, dice, no tiene que haber pecado. Porque si hay pecado, si hay grosura, esa ofrenda no es honesta, no es sincera delante de Dios. Hay que presentar, dice, y presentaba, dice, los hijos de Aarón hacían arder sobre el altar, sobre el holocausto, sobre la leña, encima del fuego es ofrenda de olor grato para Jehová. Por eso yo creo que también nosotros, ¿no? Cuando nos servimos los alimentos, debemos tener cuidado de no servirnos con grasa, porque la grasa es dañina para el cuerpo de nosotros, como personas. Entonces, por eso es agradable cuando uno come carne asada a la brasa, a la parrilla. Qué agradable es comerse un asado que donde ya la grasa ha sido eliminada, la grasa se ha quemado, solamente la carne se ha tostado. Es agradable, ¿verdad? Así para Dios es agradable presentar eso. Mas si la oveja fuere su ofrenda de paz a Jehová, dice, se le ofrecerá sin defecto.
El corderito no tenía que tener defecto. Así también, ¿no? Nosotros no tenemos que acercarnos a Dios con defectos, con problemas, con dificultades. Por eso es necesario que cuando empezamos el servicio, cuando empezamos el culto, ya sea el día domingo o cualquier momento que nos reunamos para tener una reunión y ofrecer a Dios ofrenda de sacrificio, porque eso es presentarse a Dios. ¿Qué tiene que ser? Dice, sin defecto, sin problemas. Si es que hay defectos o estamos mintiendo a Dios, ya no es agradable. No es agradable a Dios. El sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Después lo degollará. Por eso es importante que en el servicio tenga un orden. No es que todos llegan y meten y empiezan a orar y es una buena. Tiene que haber un orden. Tenemos que siempre presentarnos delante del Señor con humildad, con sencillez. Y a veces hay un hermano que dirige, hermanos, oremos al Señor. Empieza una oración y los demás apoyan. Los demás dicen, sí, Señor. Sí. Es como si estuviese poniendo la mano sobre la ofrenda de todos. Qué lindo. Esa es la manera. El sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. O sea, todo lo que sobraba, que no era, digamos, para hacer como para asar esa carne, era apartado. Los riñones, la grosura sobre ellos, lo que está, dice, sobre los riñones, quitará la grosura sobre el hígado, inclusive eso. El sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Todo eso, vianda, cuando dice vianda es una comida que tiene que ser agradable a Dios. Si fuere cabra su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá también su mano a los cabritos. Ya le decía que la ofrenda del macho cabrío es ofrenda para mostrar el pecado, ¿no? El macho cabrío es tipo del pecado, del pecador. Entonces, uno llevaba su ofrenda del macho cabrío y decía, hay pecado aquí, algo ha pasado. Y están presentando su ofrenda delante de Dios. Entonces es importante. Los riñones, dice, la grosura sobre ellos, el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Estatuto perfecto será por vuestras edades, donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí ya dice que no hay que comer la sangre, ¿no? Porque la sangre es para ofrecer a Dios. Y la sangre ha sido ofrecida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, miren, hermanos, yo creo que es importante, yo creo que vamos a quedar aquí. Amén. Hemos compartido lo que dice el capítulo 2 y lo que está en el capítulo 3. Ya a partir del capítulo 4 estaremos el día de mañana estudiando y viendo todo esto, que es una ofrenda de olor suave. La ofrenda por el pecado, como Cristo, la obra de expiación por la culpa del pecado. Entonces vamos a quedar aquí, queridos hermanos. Vamos a continuar el día de mañana. Por favor, le pido que demos gracias a Dios por esta explicación, por esta enseñanza de parte de Dios. Dios Espíritu Santo nos da a conocer, nos hace entender esto. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias. Queremos bendecirte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te honramos, te bendecimos a ti. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te doy gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos permites aprender de tu palabra, para nuestro bien, para nuestra enseñanza, Señor, para que nosotros tengamos cuidado cómo nos presentamos delante de ti. Señor, Padre, clamo una bendición especial para todas las personas que están viendo este video, están escuchando esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.